India es el epicentro del COVID hace semanas. Y es importante que no nos acostumbremos a esas noticias ni que le dejemos de dar importancia. Por eso hoy, además de tratar de encontrar juntos los motivos por los cuales India llegó a esta situación, de tratar de ver cuáles son las posibles salidas a esta crisis, también vamos a hablar con alguien que vive allá hace más de 20 años y que nos va a ayudar a entender cómo es el día a día. La diferencia que hay entre el 2020 y el 2021 es que el COVID ahora está en todos lados. Te quiero decir que cada vez que le das like, comentás o compartís estos videos, ayudas a que esta información llegue a más gente. Además, haciendo clic en suscribirte y en la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Les quiero proponer que arranquemos por la información más concreta, así estamos todos en la misma página. India ya superó hace bastante el escalofriante número de 4.000 muertos por día por coronavirus. Y el total de casos registrados de coronavirus desde que empezó la pandemia ya supera los 25 millones de personas en un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Pero estos números a veces son difíciles de dimensionar, así que les propongo que comparemos la primera ola con la segunda ola. Y se los resumo de la siguiente manera. Por ahora, esta segunda ola tiene por lo menos 4 veces más contagios que la primera. Y si bien al momento de grabar este video hay un pequeñísimo descenso en la cantidad de contagios diarios, esto está lejos de terminar. Además, hay algo que a mí me preocupa mucho y es que consultando diversas fuentes, todas coinciden en que el número oficial de contagiados y de muertos es por lo menos 30 veces más bajo que las cifras que serían las reales. Esto pasa también porque el COVID se está expandiendo por zonas rurales en donde la gente tiene menos acceso a los hospitales y también muchas veces no se anota esa muerte como una muerte por coronavirus. Y esta crisis tiene muchos aspectos, porque por un lado está lo sanitario, pero por otro lado también están las consecuencias de esos fallecimientos. Y este es un dato duro, pero creo que todos tenemos que saberlo. UNICEF sacó un documento en donde está alertando sobre la gran cantidad de niños y niñas huérfanos. Y las autoridades indias están advirtiendo, además, que hay que prepararse para una tercera ola. Todavía no pasó la segunda. La capital fue una de las ciudades más afectadas. Nueva Delhi tiene casi 22 millones de habitantes. Eso es 2 veces y media más de lo que tiene Nueva York, por ejemplo. Y ahí en Nueva Delhi los hospitales colapsaron, faltó oxígeno y hasta se saturaron los cementerios y los crematorios. Lo que está pasando ahora mismo es que el confinamiento en Nueva Delhi, por ejemplo, se extendió una semana más. Y estados como Bengala pusieron restricciones para evitar que los contagios aumenten. Pero les propongo que intentemos indagar un poco en los motivos. Porque si uno ve cómo los líderes de la India trataron la primera ola de coronavirus, podríamos llegar a decir incluso que reaccionaron rápido en un principio. Pero es importante entender lo que pasó después, porque eso explica lo que está pasando ahora. La idea predominante fue que la segunda ola en India no iba a ser demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque habían podido controlar la primera ola y porque estaban fabricando vacunas. Pero obviamente esos pronósticos fueron errados. También hay que decir que buena parte de las vacunas que fabricó India se exportaron al mundo. Con esa idea en la cabeza se organizaron, por ejemplo, actos de campañas políticas masivos donde acudieron muchísimas personas y también se autorizaron fiestas religiosas en donde se desplazaron millones por el país para congregarse. Les cuento más sobre este punto en un video anterior que si les interesa verlo se los dejo acá arriba. También jugó un papel muy importante la economía, porque si bien el primer confinamiento ayudó a que India pudiera contener en un principio la expansión del virus, también generó que muchos trabajadores y trabajadoras indias la pasen realmente muy mal. Tengan en cuenta este dato: 9 de cada 10 trabajadores en la India se mueven en la economía sumergida, lo que se llama la economía en negro, por lo que es muy difícil llegar con medidas desde el gobierno para esos sectores y, por supuesto, si no trabajan no pueden llevar comida a la mesa. Más de 230 millones de indios quedaron en la pobreza por la pandemia. Pero para hablar en profundidad de esto quiero llamar a Tarini. Ella vive hace 22 años en la India y junto con su esposo tienen un proyecto en el que arman bolsones de comida con alimentos básicos para todos aquellos que no lo pueden comprar. Tarini, contame antes que nada qué es lo que haces vos allá y de qué va este proyecto. Feed in Rishikesh consiste en apoyar grupos de personas que no tienen manera de alimentarse. Básicamente nosotros compramos comida a granel y la empacamos con un grupo de voluntarios y hacemos bolsas
de la cesta básica, que consiste en 5 kilos de harina, 3 kilos de arroz, 2 kilos de lenteja, sal, especies y aceite. Lo mínimo que una familia necesita para alimentarse 3 veces al día. O sea, es que recién hablamos del lockdown en India y te quería preguntar también eso, ¿cómo impactó ese cierre en la economía del día a día, de la gente que trabaja? Cuando hablamos del lockdown en India y cuando hablamos de personas, del hambre y las personas que necesitan ayuda, tenemos que entender cómo está distribuida la economía. Nosotros apoyamos a las personas que pertenecen al grupo de la economía informal. La economía informal es todas esas personas que están en las calles, los que hayan venido a India o hayan visto videos de India, siempre las calles están llenas de personas vendiéndote el jugo, vendiéndote las frutas, vendiéndote las verduras, arreglándote los zapatos, vendiéndote juguetitos, en los semáforos, niños pidiendo. Bueno, toda esta economía informal en el momento del lockdown, tanto del 20 como del 21, queda desplazada y sin ninguna manera de hacer dinero para subsistir, porque el dinero que estas personas hacen es el dinero del día, el dinero que les da el trabajo del día. Y ese dinero que les da el trabajo del día es bastante poco, ya en realidad ni siquiera es suficiente para subsistir. Por eso son personas que viven hacinadas en pequeños cuartos con mucha gente, y hoy en día en el norte de la India pues comienza a hacer muchísimo calor, o sea que también son situaciones bastante difíciles y extremas como es la pobreza en la India. Pero, ¿cómo es el día a día allá? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, veías en la primera ola y en esta segunda ola? A día, hoy en el 2021, después de que trabajamos todo el año, 14 meses sin parar, distribuimos más de 20.000 bolsas de comida. Volvemos a la fase 1 de tener que volver a salir con grandes camiones de comida a alimentar a estas personas. Pero lo difícil y la diferencia que hay entre el 2020 y el 2021 es que el COVID ahora está en todos lados. En el marzo del 2020, cuando la India cierra las puertas al turismo, la India tiene solamente 500 casos de COVID registrados en una población de 1.300, realmente casi 1.400 millones de habitantes. A principios de abril, cuando la India empieza por estados a tomar medidas, porque también hay que entender que el gobierno central no toma todas las decisiones y el lockdown realmente pertenece a los gobiernos del estado, y cada estado, dependiendo de su número de casos y de sus emergencias, toma las medidas. Entonces, cuando cada estado empieza a asistir a tomar estas medidas, que por cierto han ido incrementando cada vez más, dado que los casos de COVID están cada vez más fuertes, ya esta enfermedad está en todos lados. No era como el año pasado, que empezaba a estar. Ahora ya está definitivamente en todos lados, entonces el grupo de voluntarios también está en alto riesgo de contagio. Sin embargo, es para nosotros nuestro deber alimentar Rishikesh y también apoyar a cualquier grupo que podamos en India para distribuir bolsas de comida, porque, como digo yo, cuando no hay trabajo no hay dinero, cuando no hay dinero no hay comida, y cuando no hay comida no hay salud. Les recomiendo que sigan su proyecto en las redes sociales, y en la descripción de este video les voy a dejar un link con más información sobre lo que hace. Creo que es importante que tengamos en cuenta esto: si de la pandemia no logramos salir todos juntos, esto no se va a terminar. Y esto, más allá de una frase que puede sonar linda o una frase hecha, es totalmente real, y se los quiero explicar con cuestiones concretas. Cuanto mayor es la circulación del virus, más chance hay de que surjan cepas o variantes nuevas para las cuales las vacunas no sean efectivas o no sean tan efectivas. Nos estamos jugando eso. Cuanto más rápida es la circulación y cuanto más tiempo pasa, más chances de que pase eso existen. Pero lo que está pasando en el mundo es exactamente lo contrario. Miren, me tomé el tiempo de organizar esta información respecto a la cantidad de vacunas que se están dando según el ingreso que tienen los países. Los países de ingresos altos aplicaron en promedio una dosis por lo menos al 30% de su población. Los países de ingresos medios altos como Argentina, México, Brasil, Colombia, entre muchos otros más, en promedio vienen vacunando al 4,63% de su población con al menos una dosis. Esto es en promedio. Los países de ingresos bajos, en cambio, están viviendo otra realidad. Solo pudieron vacunar en promedio con al menos una dosis al 0,35% de su población. Esto es un porcentaje muy bajo y tiene que ver con que no tienen acceso a las vacunas. Y muchos dirán que hay mecanismos por los cuales podría facilitarse ese acceso. Es cierto, uno de esos es COVAX, que está hecho en alianza con la Organización Mundial de la Salud.
facilita el acceso a las vacunas para los países en vías de desarrollo. Ahora, si bien es una excelente iniciativa, está funcionando a un ritmo muy lento. Mientras tanto, en países como Estados Unidos, las vacunas empiezan a acumularse porque ya se vacunó a la gran parte de la población que estaba dispuesta a ir a vacunarse. Después queda la parte más difícil, aquellos que no van a ir a vacunarse por sus propios medios porque no ven el interés o directamente porque son antivacunas. Lo que está pasando es que muchos estados en Estados Unidos están pidiéndole menor cantidad de vacunas al gobierno federal, y esto es porque la gente no va a vacunarse. Por ejemplo, el estado de Wisconsin pidió solamente el 8% de las vacunas que tenía reservado en el gobierno federal. Frente a esto, son muchas las voces que llamaron a los Estados Unidos a donar esas vacunas a países que las necesiten con urgencia, como por ejemplo India. Al principio del video les hablaba de posibles salidas para esta situación catastrófica que enfrenta India. Una de esas salidas es la vacunación. Actualmente India logró vacunar con las 2 dosis solamente al 3% de su población. Eso es algo así de 40 millones de habitantes. El objetivo que tiene todavía está muy lejos porque quiere vacunar antes de julio a 300 millones de personas. ¿Qué pensás que pasará con la vacunación y con la pandemia en lo que queda de 2021? Lo puedes contar en los comentarios. ¿Qué otros videos te gustaría que hiciera? Y si llegaste hasta acá es porque este video te pareció interesante o porque te aportó algo útil de información. Te pido que le des like, que comentes, que lo compartas con amigos, y si te querés suscribir, hagas clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.